RCR, la red que comunica y une al Perú. Le vamos a dar la bienvenida a esta hora al doctor Carlos Sandoval Pozo. Él es integrante de la Coordinadora Perú, analista político, comentarista en el diario Expreso. Qué gusto saludarlo, doctor Sandoval. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy buenas tardes, señor Hernández. A su disposición. Me llamo César Sandoval Pozo. En efecto, sí, lo presenté así. Usted es integrante de la Coordinadora Perú, analista político y columnista del diario Expreso, ¿no? A propósito de un reciente... Columnista del diario La Noticia. La Noticia. Bueno, está bien, siempre vale la aclaración. Usted en un reciente artículo ha expresado su preocupación por la ingobernabilidad existente en medio de una crisis reinante, ¿no? Crisis política, crisis económica, ¿no? Y en estas circunstancias, ¿no? ¿Cuál cree usted que puede ser la salida política? Bueno, yo estoy convencido de que el presidente Castillo, si no renuncia el 28, el Congreso tiene la oportunidad de escuchar los descargos del primer mandatario y tomar una decisión de una vez por todas. Yo creo que el Congreso tiene los elementos suficientes, tanto legales como constitucionales y además políticos, para poder vacar al presidente. El país está a la deriva, el país no tiene brújula, estamos dando un salto al vacío. Lo ha reconocido el propio Pedro Castillo. Él ha dicho que está aprendiendo. Él ha entrado sin siquiera un plan de gobierno. El país está sufriendo las consecuencias de la improvisación. Yo no puedo ser irresponsable en darle mi opinión diciendo que por el bien de la democracia y que no es legal y que no es conveniente. ¿Conveniente para quién? La vacancia es conveniente, es legal y es constitucional. Y además la sucesión de mando está prevista en la Constitución Política del Perú. Yo creo que la crisis no se va a salir de esta si es que continuamos manteniendo a Castillo en la presidencia de la República. Ahora, en ese escenario... Perdón, señor Hernández. El problema no son los ministros, que son una joyita, por cierto. El problema es quién lo designa. Y aun cuando le dicen, le sugieren, lo llaman a la reflexión para que pongan ministros de primer nivel, el señor parece que tiene ahí en su escritorio los requisitos para ser ministro: prontuariado, violador, asesino, con antecedentes penales, porque redunda en eso una y otra vez. Entonces el problema no es a quién designa, el problema es quién los designa, y quien los designa ni siquiera es el señor Aníbal Torres, porque dice y se desdice luego de varias cosas que todo el país lo ha escuchado. El que lo designa es el presidente de la República. Entonces el problema es Castillo, con su mediocridad, con su incapacidad y además con una visión política tan corta, porque si de tener una visión política como un estadista, que es lo que necesita el país, él pudiera ver que Vladimir Cerrón lo está asesorando y lo está llevando por el camino de Venezuela, directo al desastre que es Cuba. Y definitivamente, fíjese usted, la dictadura en Nicaragua, ese es el espejo que le espera al país de permanecer en la presidencia el señor Pedro Castillo, obviamente monitoreado por Vladimir Cerrón, un hombre ideologizado y cerrado y miope de la realidad. Ahora, en este escenario el presidente ha adelantado que el día sábado se está convocando al acuerdo nacional, ¿no? Previa a la presentación ante el Congreso de la República. Ayer también lo ha ratificado el presidente Pedro Castillo, que él va a asistir al Congreso de la República justamente a dar respuestas, ¿no?, frente a esta moción de vacancia presidencial. ¿El acuerdo nacional puede encontrar algún mecanismo de salida desde su perspectiva? Lo dudo, porque realmente el acuerdo, fíjese usted, el acuerdo nacional dice, asistirán los partidos que están representados en el Congreso, es decir, Podemos, es decir, Acción Popular, Los Morados, Perú Libre. También está Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, ¿no? Alianza para el Progreso. Y usted se imagina qué tipo de solución le van a dar, y además gente sin experiencia, ¿no? Gente que ha entrado tan igual o es el equivalente de Pedro Castillo en el legislativo. Pero más allá de eso, no considero de que el acuerdo nacional se reúne para ver cuestiones de política de Estado,
de aquí a 20, 30 años, salvo que eso es el considerando, ¿no? Él considera de que va a permanecer 30, 40 años en el poder y quiere implementar políticas de Estados a largo plazo, porque de lo contrario, el acuerdo nacional no es para salir de una crisis donde el presidente de la República seriamente sus actos son cuestionables y moralmente recontra cuestionables. Entonces, no creo que el acuerdo nacional, en todo caso, de más estaría el 28. Si el acuerdo nacional va a suplir la solicitud y lo que el Congreso está proponiendo y darle una solución política al país, que es la vacancia de presidente, entonces ya no tendríamos un Congreso, tendríamos que asistir al acuerdo nacional y ahí se solucionarían los problemas. El acuerdo nacional, no se olvide usted, señor Hernández, que nace como consecuencia precisamente de la precariedad de planes de gobierno, y entonces nace el acuerdo nacional para que se tomen ahí algunas visiones a futuro y a mediano y largo plazo para implementar políticas de Estado, no para darle un salvavidas al presidente. El presidente, como no lee y no sabe y es incapaz de cultivarse culturalmente y políticamente, debería entender cuál es el rol del acuerdo nacional. No es para usarlo y que me dé oxígeno para ir envalentonado el 28 al primer poder del Estado, que tiene la decisión histórica de vacar a este presidente, que de verdad yo no me siento representado. Ahora, se dan una serie de posiciones, ¿no? Y usted es una persona bien enterada, ¿no? La última es la del expresidente Francisco Sagasti, ¿no? Él propone también un adelanto de elecciones, ¿no? Generales, ¿no? Con recolección de firmas de 75.000 firmas se requieren, ¿no? Para solicitar, ¿no? A través del Parlamento una elección, un adelanto de elecciones generales, ¿no? ¿Esta es una salida o esto agudiza más la situación? Hubiera preferido ignorar al señor Sagasti porque no tiene ninguna autoridad moral para proponer nada. El señor Sagasti es parte de este conjunto, de esta organización criminal. No se olvide usted que ahorita acaban de allanar la casa de los sobrinos de Pedro Castillo y han encontrado una agenda donde posiblemente se va a demostrar las reuniones que ha tenido Sagasti con Castillo previo a las elecciones. Es decir, me atrevería a decir, ver cómo se manejaba el proceso electoral. Pero además, sin entrar al campo especulativo, puedo afirmar que Sagasti solo alcahueteó y fue directo, actor directo, para tapar todas las fechorías que hizo Martín Vizcarra. Yo he escuchado la propuesta del señor Sagasti, y el señor Sagasti no hace otra cosa que tratar de sacar cabeza para ¿qué le digo? Disuadir puede ser, pero más que disuadir, distraer a la opinión pública con propuestas ilegales, con propuestas totalmente desubicado de la realidad, porque 75.000 firmas para que le hagan caso a un proyecto de ley de reforma constitucional, donde finalmente quien va a decidir es el Congreso, y el Congreso tiene una posición firme, por lo menos hasta hoy, con 76 votos, de llevarlo a la vacancia al presidente de la República. Él propone 75.000 firmas para presentar un proyecto de ley y finalmente se confunde y dice una reforma constitucional, que eso se hace en 2 legislaturas. Y no se hace con 75.000 firmas, se equivoca el señor. 75.000 firmas es para proponer un ciudadano, saca y mete un proyecto de ley con 75.000 firmas. Ahora, entonces, doctor Sandoval, en el caso, doctor Sandoval, antes que se me vaya un poquito la idea, en el caso de la vacancia presidencial se requieren 87 firmas. Usted acaba de decir que hay 87 votos, ¿no? Usted acaba de decir que hay 76, ¿no? Entonces, usted habría la esperanza... 76 conmigo por la vacancia, ¿no? Claro. ¿Usted cree que se pueden alcanzar los 87 votos en el Parlamento? Bueno, tengo la esperanza. Tengo mucha fe, señor. Yo tengo mucha fe. Yo creo que los peruanos, los congresistas van a reflexionar. Van a tener que tomar una decisión histórica. El Perú los está mirando. El combustible ha subido, el pollo ha subido, el pan, ya no hay 4 o 5 panes por un sol, hay 3 panes por un sol. El aceite está casi 15 soles.
Bueno, el pobre ahorita no tiene para comer y el de la clase media ha bajado a ser pobre y la gente no tiene trabajo. Entonces el Congreso tiene que ser coherente y consecuente. Ellos representan al pueblo y tienen que escuchar la voz del pueblo y mirar cuál es el futuro del país. Y con este señor nosotros estamos dando un paso al vacío y seríamos irresponsables sostenerlo en el poder. Ahora, yo se le preguntaba, doctor Sandoval, por los hechos que se han registrado en el Congreso, ¿no? Que son recientes. Además, usted lo conoce muy bien, la postura que asume un sector de Acción Popular, la postura que asume el sector de Alianza para el Progreso, Podemos, ¿no? Todas las componentes que están haciendo algunos representantes de Podemos. De allí que buscar alcanzar los votos suficientes que usted me explica es un poco complejo en estas circunstancias, ¿no? Esto es por un lado, ¿no? El otro lado, me gustaría mirar un poco de cerca cuál es su, digamos, su opinión respecto a la oposición política, ¿no? Si tenemos una oposición sólida, ¿no? O una posición que está desagregada en estos momentos. Nada está dicho, ni para allá ni para acá, pero sí podemos nosotros evidenciar lo que se ha dicho. Mire, el señor Wong, decíase en el Congreso él mismo, en sus discursos parlamentarios, que hay que defender la gobernabilidad. Estaba defendiendo sus intereses. Y ahora que se ha quedado sin bancada con la renuncia del congresista Anderson, este señor pretende formar parte de la bancada junto con el señor Bermejo, aquel que dice que ha presentado un proyecto de ley para erradicar el narcotráfico. Y aquellos que tenemos la manía de leer, hemos encontrado que ese proyecto de ley nada habla en contra del narcotráfico. Por el contrario, incentiva la siembra de coca y más bien pide que se disminuya y no haya supervisión en la siembra de coca, incentiva a los mineros ilegales. Es una barbaridad. A esa bancada oficialista se ha unido o está pretendiendo pertenecer ahora a los 4 de Podemos. Yo considero de que finalmente va a primar la conciencia, va a primar la voz del pueblo que se está haciendo escuchar. Estoy con mucha fe y mucha esperanza de que el país no se merece este tipo de situaciones y este tipo de crisis política generada por mucha gente irresponsable, que el país se merece algo mejor. Y creo que los congresistas que en algún momento han estado por una línea equivocada o están hasta hoy comprometidos en cosas que seguramente la Fiscalía en su momento denunciará, yo creo que los congresistas tienen que ponerse la mano en el pecho y retomar el camino de la libertad, de la democracia, de la participación, del crecimiento económico. Yo le preguntaba hace unos instantes por cuál es su opinión que tiene respecto a la oposición política, ¿no? Porque lo que hemos visto es que está totalmente disgregada, ¿no? No tiene una composición orgánica, ¿no? Y eso también parte de una autocrítica, ¿no? Yo creo que sí, pues está disperso el voto, no tienen mandato imperativo, de eso se cogen, pero yo creo que cuando un congresista asume la responsabilidad de representar a un partido político, debe ser coherente con su principio, su historia, su doctrina, y además debe ser coherente aún más con el pueblo. Nadie le está ordenando que haga tal o cual cosa. Están obligados a hacer lo que el pueblo le pide que haga, porque a ellos les representa. Sí es cierto, la composición política no es sólida en el Congreso y también es impredecible, pero ya veremos cómo en estos 6 días que faltan para que declaren la vacancia de este señor Pedro Castillo, ya veremos si el país estará expectante y cada quien responderá tanto a su partido, a su bancada, y responderá al país entero por sus actos. Ahí los congresistas deben estar sumamente preocupados, aquellos que de alguna forma han asumido un compromiso con el Ejecutivo nada transparente, deben estar pensando 10 veces cuál va a ser el camino y la posición que van a asumir, porque el Perú los está mirando. Muy bien, doctor Carlos Sandoval Pozo, integrante de la Coordinadora Perú, analista político, columnista del diario La Noticia. Le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.